No te preocupes, el volumen no falla. Es solo que me gustaría que te fijaras un momento en la importancia de los gestos, de las manos, de la mirada, de las muecas, de la postura corporal. En definitiva, en todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal. A lo largo de nuestra vida, experimentamos con cuestiones que muchas y muchos biólogos, antropólogos, psicólogos, teólogos, semiólogos, lingüistas, actores, payasos y mimos se han preguntado. Sin ir más lejos, el mismo Darwin intuyó que los animales, incluidos nosotros, teníamos expresiones corporales comunes en diferentes contextos, algo así como un protolenguaje. Otros autores como Edward Hall, Flora Davis o Paul Newman han estudiado en profundidad la comunicación no verbal, la cual se compone de 4 dimensiones básicas. La primera dimensión es la cronémica, o el manejo del tiempo de la comunicación, el ritmo del discurso. La segunda dimensión es la proxémica, o el manejo del espacio y de las distancias. Está, por ejemplo, la distancia pública, la distancia social, la distancia personal o la íntima. Sentidos como el olfato y el tacto entran en juego cuando las distancias se acortan, cuando se cruza ese perímetro de seguridad que todos tenemos. La tercera dimensión es la kinésica, el lenguaje corporal que engloba el significado del movimiento, la expresión facial, la gesticulación, la mirada, los gestos emblemáticos o simbólicos, que guardan un sentido arbitrario y consensuado por el grupo, como el pulgar hacia arriba, los gestos ilustrativos, reguladores de la interacción del turno de la palabra, de la función fática que decía Jacobson. Los meramente emotivos, los que son un reflejo inconsciente de una emoción, del dolor, del miedo, de la alegría, o los adaptativos, como los tics, que son más parecidos a las muletillas de a, y que sirven para descargar tensión y por lo tanto denotan nerviosismo. La cuarta dimensión es la lingüística, y esta se compone por los signos que acompañan a la información lingüística, como el tono de la voz, el volumen del timbre, la tesitura, el rango vocal e incluso lo que vulgarmente se conoce como el acento. Y yo añadiría una quinta dimensión miscelánea, que incluyera el color y la morfología del atuendo, que también comunica y mucho. La ropa no solo influye en el que la percibe desde afuera, sino que también puede cambiar el estado mental y la actitud del que la lleva. Esto ocurre cuando nos disfrazamos o cuando nos ponemos un traje, que para mí es más o menos lo mismo. El contexto donde se interactúa también influye a nivel no verbal. No es lo mismo interactuar en una cancha de fútbol que en una biblioteca. La comunicación que tenemos con amigos o con nuestros superiores jerárquicos no es la misma. La presencia de cámaras también influye. Se ve claramente quién se viene arriba y a quién le impone un poco más. La mirada del resto también nos puede amedrentar. Cuando nos sentimos observados, nos puede invadir una sensación de incertidumbre. La risa, en estos casos, suele ser la válvula de escape más utilizada. Me pregunto cómo será la comunicación no verbal en otras culturas donde la importancia del contexto fuera mayor, como las culturas asiáticas. Allí, la cronémica, la proxémica, la kinésica y la paralingüística son diferentes. No obstante, también me pregunto qué será aquello que todas las culturas compartimos.